El desprecio tiene un precio, y la arrogancia, invariablemente, cobra la factura más alta. En esta narrativa, que desgarra el velo de la superficie y expone la podredumbre del prejuicio, usted será testigo de la caída de un magnate y el ascenso inesperado de un alma humilde. Este no es solo un drama, es un recordatorio vívido de que la verdadera riqueza no se mide por el saldo bancario, sino por la integridad y por el conocimiento. Pues el arrogante millonario que humilló a la camarera sabía que, detrás del delantal, ella guardaba un arma secreta, una fluidez que no solo silenciaría su presunción, sino que desvelaría un detalle fatal en sus negocios. Prepárese para sentir la rabia y la catarsis. Si usted cree que la justicia encuentra siempre su camino y que la humildad siempre triunfa sobre la prepotencia, deje su like ahora, suscríbase al canal y active las notificaciones. Díganos en los comentarios, ¿qué es lo que el dinero nunca podrá comprar? Mire hasta el final. Descubrir la verdadera lección de vida. El restaurante Zenith, anidado en la cima de uno de los rascacielos más altos de la metrópolis, era el altar donde la riqueza se celebraba a sí misma. Era un templo de mármol frío, vidrio centelleante y voces amortiguadas, donde el silencio era tan caro como los vinos servidos. En ese escenario de lujo brutal, Aruna era solo una sombra eficiente. 25 años, ojos profundos que cargaban el peso no de una década, sino de una vida entera de lucha, cuerpo esbelto que parecía curvarse ligeramente bajo el esfuerzo constante. Ella era una de las camareras más antiguas, conocida por su discreción casi monástica y por una memoria infalible. Aruna no vivía en la ciudad. Ella se desplazaba en una rutina extenuante de autobús y metro que consumía 4 horas diarias de su vida. El dinero del Zenith era el único que conseguía mantener el tratamiento de salud de su madre, que yacía en una cama improvisada en el pequeño apartamento luchando contra una enfermedad silenciosa y costosa. Pero lo que nadie en el Zenith sabía, y lo que Aruna hacía un esfuerzo meticuloso por esconder, era que ella no era solo una camarera. Antes del colapso financiero de su padre, un ingeniero prometedor que perdió todo en una inversión fraudulenta, Aruna no era solo Aruna. Ella era la alumna más brillante de Economía y Relaciones Internacionales de la universidad más prestigiosa del país. Su enfoque principal: mercado financiero asiático, relaciones de comercio Japón-Brasil. Ella hablaba japonés, no solo con fluidez, sino con la precisión de una nativa que pasó años inmersa en la cultura, gracias a un intercambio de un año que apenas había pagado con el sudor del padre. Ese conocimiento, ahora guardado bajo 7 llaves, era su dignidad secreta. Ella se agarraba a él en los largos viajes de metro, leyendo artículos técnicos en el celular, mientras limpiaba los caros lentes de los clientes con la esquina del delantal. El fantasma en el mapa, el secreto que la conectaba al mundo que ella había perdido, el monstruo del dinero, el villano. Su nombre era Víctor Castillo, un hombre que no entraba en un lugar, sino que lo conquistaba, incluso si fuera solo una mesa en un restaurante. Con sus 40 y pocos años, Víctor era un prodigio del mercado inmobiliario y del agronegocio, construyendo un imperio sobre especulaciones arriesgadas, y lo que muchos susurraban ser el aplastamiento implacable de los débiles. Su no residía solo en su dinero, sino en su certeza inquebrantable de que el dinero le daba el derecho de ser la persona más ruidosa y cruel en la sala. Víctor Castillo estaba sentado en la mejor mesa del salón, con vista panorámica hacia la ciudad, como si ella fuera un juguete extendido para su diversión. Estaba acompañado por 2 de sus directores ejecutivos, hombres de corbata y ansiosos que se reían de sus chistes sin gracia antes incluso de que él los terminara. Y, más importante, por Tanaka, un inversor japonés de perfil bajo, pero de capital inmenso, que él estaba desesperadamente intentando impresionar. El silencio del restaurante fue roto por la voz grave y forzada de Víctor. Aruna, él la llamó, chasqueando los dedos con una impaciencia estudiada, como si el aire no fuera suficiente para atraer su atención. Aruna, que estaba a una mesa de distancia, atendiendo a una pareja discreta, sintió un escalofrío en la espalda.
Víctor era conocido por sus pruebas y humillar a empleados para impresionar a sus invitados. Ella sabía que había sido escogida como el blanco de la noche. Lentamente, con la calma que solo la necesidad absoluta puede forjar, ella se acercó. ¿Sí, señor Castillo? Su voz era baja y controlada. Estoy intentando explicar al señor Tanaka la genialidad de nuestro nuevo plato, el sake marinado. Víctor gesticuló hacia el plato vacío frente a él con la punta de un tenedor de plata, un gesto de desprecio. Pero, confieso, mi no está a la altura. Sé que usted, aquí en el Zenith, se jacta de tener empleados cultos. Entonces vamos. Traduzca el nombre y la esencia de este plato al japonés para el señor Tanaka. Los dos ejecutivos soltaron risitas forzadas. Víctor cruzó los brazos, recostándose en la silla con una sonrisa presuntuosa, disfrutando de la trampa que había montado. Si Haruna dudaba o usaba un japonés pobre, él la ridiculizaría en frente del inversor, demostrando que el servicio era de segunda categoría. Kenji Tanaka, el inversor japonés, permaneció impasible. Solo miró a Víctor y después a Haruna. Sus ojos estrechos eran de un gris frío, estudiando la dinámica de poder. Parecía no estar impresionado con la exhibición de arrogancia, pero estaba silenciosamente atento. El desprecio y el gusto. Amargo de la humillación, Haruna sintió el calor subir a su rostro. Aquello no era una simple solicitud de traducción, era una humillación pública disfrazada de prueba. Era Víctor reafirmando que, a pesar de todo el lujo alrededor, ella no pasaba de ser un objeto desechable, una pieza de entretenimiento para su mesa. Su corazón se aceleró, pero su mente, entrenada en años de privación, asumió el control. Ella podía disculparse, decir que no sabía y ser ridiculizada. O ella podía. Ella respiró hondo, recordándose las cuentas de su madre, el olor a hospital y la necesidad de mantener el empleo. No importaba el costo para su orgullo. Lo siento, señor Castillo. Haruna comenzó, ligeramente embargada. Mi conocimiento de japonés es limitado a lo básico, lo suficiente para saludos. Víctor soltó una carcajada, un sonido estridente que resonó en el ambiente elegante. Limitado a lo básico. Ahí está. Él se giró hacia Tanaka, sacudiendo la cabeza en una falsa decepción. ¿Qué le dije, señor Tanaka? Nuestros empleados son muy domésticos. Ellos no tienen la visión de mundo que nosotros, los constructores de este mundo, tenemos. Esta muchacha aquí, ella solo sabe servir. Ella no entiende el valor intrínseco de una culinaria de élite. Vea bien, señor Tanaka, la ambición no nace en quien usa un delantal. Ella nace en la cuna correcta. Él sacó un fajo de billetes de $100 del bolsillo interno de su blazer de diseñador y los lanzó sobre la mesa, como si estuviera alimentando a un pato en un parque. Aquí, Haruna, compre un diccionario o pague una clase de idioma y traiga el vino que pedí, el Chateau Margaux 2005. Rápido. La humillación era completa. Ejecutivos se rieron más fuerte, ahora más relajados con la certeza de que la empleada había sido aplastada. Haruna sintió las lágrimas picarle en sus ojos, pero ella no las dejó caer. Ella mantuvo el rostro inexpresivo, su cuerpo funcionando en el modo automático de supervivencia. Ella se inclinó para recoger el dinero, un acto que dolía más que una bofetada. Mientras sus manos se movían para recoger los billetes, sus ojos no se enfocaron en el dinero, sino en algo mucho más importante. Enfocaron en la servilleta de papel arrugada al lado del plato de Víctor. El grito silencioso del documento Víctor Castillo estaba tan ocupado en exhibirse que cometió un error primario de seguridad. La servilleta de papel no estaba allí por casualidad. Era, de hecho, una hoja de borrador, y en la esquina superior izquierda, un diagrama tosco había sido dibujado. Pero lo que llamó la atención de Haruna no fue el diagrama, sino el texto justo debajo, que parecía haber sido garabateado apresuradamente por uno de los ejecutivos, pero con una caligrafía nerviosa. Estaba en inglés y se refería a una transacción inmobiliaria específica. The Shinseki Bridge Deal. Risk, Zoning Change, Not Yet Official. 50 metros. Shinseki. La palabra resonó en la mente de Haruna. Ella no era solo una palabra.
Era el nombre de un puente histórico en una ciudad portuaria japonesa, un área de conservación que su profesor de Relaciones Internacionales había usado como estudio de caso exhaustivo. Legislación de restricciones urbanísticas japonesas. Víctor Castillo estaba hablando de una adquisición de terreno de 50 millones para un emprendimiento inmobiliario, justo allí, en la punta de la servilleta. Y la palabra clave, la que Víctor y sus ejecutivos probablemente ignoraban, era zoning change, not yet official. La legislación japonesa, especialmente en relación a áreas de patrimonio histórico como el puente Shinseki, era conocida por ser brutalmente rigurosa. Un cambio de zonificación, si todavía no fuera oficial y totalmente aprobado por el Consejo de Preservación, significaba que toda la inversión podría ser considerada nula e ilegal en cuestión de días, resultando en una pérdida catastrófica. La aprobación no era solo burocrática, era política y cultural. El conocimiento de Aruna en economía asiática y derecho internacional, dormido bajo el peso de la necesidad, despertó en un instante de claridad gélida. El desprecio de Víctor había llevado a su negligencia. Su arrogancia lo hizo exponer, a quien quisiera ver, su falla fatal. Aruna estaba sosteniendo la munición que podría derrumbar un imperio. No era sobre el japonés del plato, era sobre el japonés de la ley. Ella recogió los billetes de Víctor, un gesto ahora cargado de un peso diferente. No era sumisión, sino recolección de evidencias. Ella no se disculparía más. La humillación había terminado. El juego había cambiado. Y Víctor Castillo no tenía la menor idea de quién era la persona que de humillar. Ella se alejó lentamente, sin mirar hacia atrás, la placa con el nombre en el pecho pareciendo un escudo. Ella llevó la mano al bolsillo del delantal, donde la servilleta había sido cuidadosamente guardada con el dinero lanzado. Víctor pensó que la había comprado. Apenas sabía él que acababa de pagar por su ruina. El inversor japonés, señor Tanaka, observaba la escena. Sus ojos, antes fríos, ahora cargaban un brillo de interés, pero él no dijo una palabra. Él vio la fragilidad, fuerza contenida en la misma figura. Aruna ahora estaba camino a la bodega para buscar el vino, pero ya no estaba pensando en uvas. Estaba calculando la fecha de aprobación del Consejo de Preservación de Shinseki. El genio de la economía que había dentro de la camarera se había despertado. ¿Qué haría usted en el lugar de Aruna? ¿Se quedaría callada para garantizar su empleo o usaría el secreto para vengarse del hombre que humillaba a todos? Deje su like ahora, suscríbase al canal y active notificaciones para no perder el giro que está por venir. Quiero saber, ¿desde dónde está usted viendo este drama y cuál es la hora local? Comente también, ¿cuál es la lección de moral que usted sacó de la actitud de Víctor hasta ahora? El destino acaba de sonreír a la humilde Aruna. ¿Qué hará ella con este poder secreto? El confrontamiento está apenas comenzando. El fantasma en el mapa. La ley japonesa. Aruna bajó a la bodega, pero el Chateau Margaux 2005 era lo último en su mente. El roble y polvo húmedo no sirvió para calmarla, sino para enfocar su determinación. En sus manos, la servilleta arrugada era un pergamino de 50 millones. El billete de $100 de Víctor Castillo, un insulto, ahora era el papel moneda de su revolución personal. El nombre Shinseki resonaba en su cabeza como una campana de alarma. Lejos de ser solo un puente, era un símbolo de resistencia cultural. Aruna, en su época de estudiante, se había sumergido profundamente en la tesis sobre la protección de áreas históricas en Japón, sabiendo que la rigidez cultural se traducía en leyes inflexibles. Ella se detuvo delante de las estanterías de vino, fingiendo buscar el rótulo. Su celular, discreto y gastado, se deslizó a la palma de la mano. En pocos minutos, ella accedió a bases de datos que su conocimiento de economía internacional volvía intuitivas. El Consejo de Preservación de Osaka, el lugar del puente Shinseki, había agendado una votación crucial. El documento garabateado por Víctor, ejecutivo, decía: Zoning change, not yet official. La investigación de Aruna confirmó el miedo de Víctor, que él ni sabía tener. El Consejo no solo no había oficializado el cambio de zonificación, sino que había filtrado una nota interna,
que ella encontró en un foro oscuro de urbanistas asiáticos, indicando que la votación sería revertida debido a la presión de las comunidades locales. La inversión de Víctor, su apuesta de 50 millones, estaba basada en una premisa falsa, la certeza de que la burocracia occidental era la misma que la oriental. Él había asumido que, con dinero suficiente, él podría forzar la mano del gobierno local. Él ignoró la fuerza de la integridad cultural japonesa. Si la reversión fuera oficializada, la tierra se volvería, de la noche a la mañana, impropia para construcción comercial, y el dinero de Víctor Castillo sería, legalmente, incinerado. La votación crucial estaba marcada para de allí a exactas 72 horas. El contrato de compraventa de Víctor, debía tener una cláusula de penalidad alta si él no garantizaba el uso comercial del terreno en un plazo específico. El fantasma en el mapa era el conocimiento de Aruna sobre la ley que Víctor ignoraba, ciego por su arrogancia y por la creencia de que podía comprar cualquier cosa. Él contrató abogados y consultores caros, pero ellos eran occidentales, y ellos solo veían cifras. Aruna, la camarera humillada, veía la cultura y la letra de la ley. Ella tomó la botella de vino, el vidrio, contrastando con el fuego en su pecho. La humillación sufrida no era más solo un dolor personal, era un combustible moral. Ella tenía el poder de exponer el error fatal de Víctor, y al hacerlo, ella tenía la chance de reescribir su propio destino. El dilema de la heroína. Silencio o verdad. De vuelta al comedor, Aruna sintió el peso de la elección. El miedo se arrastraba frío, intentando sofocar el impulso de la justicia. Opción 1. El silencio. Ella podría simplemente servir el vino, mantener cabeza baja, y continuar siendo la sombra discreta. Su empleo estaría seguro. Ella volvería a casa, cuidaría de su madre, e intentaría olvidar la arrogancia de Víctor. La justicia para Víctor vendría de cualquier manera, en 72 horas, cuando él perdiera 50 millones. Pero ella no tendría el crédito. Ella no tendría la redención. Ella continuaría siendo la camarera humillada, aún sabiendo la verdad. Opción 2. La verdad. Ella podría arriesgar todo, interrumpir la negociación, revelar el secreto en japonés. La única forma de probar su conocimiento y su integridad y de garantizar que el señor Tanaka entendiera la seriedad de la situación y exponer la impericia fatal de Víctor. La consecuencia inmediata sería el despido y probablemente el ostracismo en el sector. Pero si lo hiciera con la precisión de su inteligencia, ella podría impresionar a la persona correcta, tal vez el propio señor Tanaka, el inversor japonés, que, después de todo, representaba la seriedad y el respeto que Vic no tenía. Lo que la empujó hacia la segunda opción fue una visión clara. Víctor, en aquel exacto momento, estaba mofándose de un colega que accidentalmente había derribado un vaso de agua en la mesa de un cliente. El desprecio en los ojos de Víctor no estaba reservado solo para ella. Era una filosofía de vida, una enfermedad moral que necesitaba ser erradicada. Si no hago esto, no seré solo cómplice del silencio, sino cómplice de mi propia humillación, pensó Aruna. El conocimiento no puede ser desperdiciado en la cobardía. Ella se detuvo enfrente a la mesa de Víctor, el Chateau Margaux reluciendo en la luz suave. Era la hora. El momento de servir no el vino, sino la justicia. Víctor estaba hablando alto al celular, la voz llena de la impaciencia de quien se siente dueño del tiempo. Él finalizaba un acuerdo con un banquero, su rostro hinchado de autosatisfacción. Sí, mi amigo. 50 millones, en 72 horas. Los japoneses son lentos, pero previsibles. El terreno es mío. Shinseki, 1.000 millones más. Ah, y compré un coche nuevo, el triple del precio de aquel suyo. El señor Tanaka, el inversor japonés, observaba la escena en silencio, bebiendo su té verde con una serenidad que parecía criticar toda la ostentación de Víctor. Él parecía no entender lo que Víctor decía sobre Shinseki, pero percibía el tono, el confrontamiento, interrupción y silencio. Aruna tomó la botella, el sacacorchos, y comenzó el ritual de apertura.
Ella necesitaba un gancho dramático. Víctor colgó el teléfono y se giró hacia ella con una mirada de quien se recordaba de un mosquito irritante. Finalmente, la camarera culta resolvió trabajar. Espero que usted haya sacado una lección de mi generosidad, Aruna. El dinero puede comprar todo, incluso su atención. Aruna sirvió un pequeño trago para Víctor probar. Él apenas lo olió antes de asentir, impaciente. Sirva, sirva. No tenemos toda la noche. Aruna llenó la copa de él, y enseguida, la copa del primer ejecutivo. Cuando llegó el turno, señor Tanaka, ella se detuvo. El silencio volvió al restaurante, excepto por el tintineo suave del hielo en otra mesa. Ella miró directamente a Víctor, sus ojos no más los de una sirvienta, sino los de una juzgadora. Señor Castillo, con todo el respeto, comenzó Aruna, y la palabra respeto, en su voz, parecía una afrenta. Yo no saqué una lección de su generosidad, yo saqué una lección de su negligencia. El restaurante se detuvo. El gerente, señor Sousa, un hombre pequeño y pálido. Desde el mostrador, percibiendo el peligro, Víctor dejó de beber su vino, la copa a medio camino de los labios, la sonrisa arrogante congelada en su rostro. ¿Qué? Él siseó, la voz baja, pero amenazadora. ¿Usted me está faltando el respeto en frente de mi invitado? ¿Una mujer que ni siquiera sabe traducir un plato? Ah, pero yo sé, señor Castillo. ¿Y cómo sé? Respondió Aruna, y su voz se volvió de repente clara, firme, y asumió un tono de autoridad que nadie jamás había oído. El plato, sake marinado, podría ser traducido como sakezuki, pero la esencia de nuestro menú de fusión es mejor capturada por Shio Kojizuki. Ella hizo una pausa dramática. Víctor estaba a punto de explotar, pero el señor Tanaka, el inversor japonés, había detenido todo. Él puso la taza de té en la mesa con un clic seco y miró a Aruna con el ceño fruncido, la atención finalmente capturada. El vocabulario de ella era preciso, y no el de una mera estudiante. El arma secreta, el japonés de la ley, Aruna. Dio tiempo para Víctor reaccionar. Ella se giró hacia Kenji Tanaka, hizo una reverencia perfectamente ejecutada, una reverencia de respeto y no de subserviencia, y comenzó a hablar. Lo que sigue es el momento de giro, la humillación del arrogante en un idioma que él no domina, exponiendo su debilidad no en la cultura, sino en los negocios. Aruna continuó, y sus palabras salieron como balas de plata, precisas y gélidas, en el más puro y educado japonés de negocios, Keigo. Tiankamako taihen moushiyake gozaimasen. Watashi wa waiter to shite, お客様の会話に介入すべきではありません。しかし、これはビジネスの緊急事態です。カスティリオ氏が計画されている真珠プロジェクト、新記号の土地的について、重大な指示不倫がございます。Traducción. Señor Tanaka, mis más sinceras disculpas. Como camarera, yo no debería interferir en la conversación de un cliente. Sin embargo, esta es una emergencia de negocios. Hay un grave error de hecho sobre la adquisición de tierras del puente Shinseki que el señor Castillo está planeando. Víctor estaba en furia silenciosa. Él no entendía una sola palabra. Él, elevando el tono de urgencia de su japonés. Daban Shihaozon Shin Ikai wa, tochi no zoningu henkou wo hikouji ni kyohu shimashita. これは私の研究へレシエンテベリフィカションインディカ。カステイリオ氏のコドンジービメモリの投資は72時間以内にゼロになる可能性があります。これは単なる法的な問題ではなく、文化財法5法に基づいたものです。記者は巨大な損失に直面しています。Traducción. Al Consejo de Preservación de la Ciudad de Minas, Osaka rechazó informalmente el cambio de zonificación de la tierra. Es lo que indica mi investigación y verificación reciente. La inversión de 50 millones del señor Castillo puede ser reducida a cero en 72 horas. Esto no es solo una cuestión legal, sino basada en la Ley de Protección de Propiedad Cultural. Su empresa está enfrentando una pérdida enorme. El silencio era tan denso que podía ser cortado con un cuchillo de mantequilla. Kenji Tanaka, que hasta entonces parecía aburrido, se inclinó hacia adelante en la silla, los ojos ahora muy abiertos. Él no solo entendió,
Él reconoció la profundidad del conocimiento de Aruna. Él sabía que la ley de preservación japonesa era un pantano para inversores extranjeros incautos. Víctor, ahora visiblemente pálido, gritó: ¿Qué está diciendo ella? Traduzcan. Alguien, por Dios, traduzca lo que esta camarera está diciendo. Uno de los ejecutivos, temblando, intentó balbucear algo, pero Aruna lo interrumpió, volviéndose hacia Víctor con sonrisa de escarnio fría, manteniendo el diálogo en japonés con Tanaka, garantizando que Víctor continuara aislado y humillado en su ignorancia. Kazuteiri Yoshia, jibun no oumansa de mangmu ni natte imasu. Kare wa watashi no shimei o mite, watashi no chishi o keishi shimashita. Watashi no keikoku wa muryou desu. Kare no bengoshi wa bunka o rikai shite imasen. Tenchuu yo. Kisha wa ima sugu kono keiyaku o saikou shinakereba narimasen. Anata no shinrai wa kare no seimetsu ni shishimasen. Traducción. El señor Castillo está ciego por su propia arrogancia. Él vio mi cargo y despreció mi conocimiento. Mi aviso es gratuito. Los abogados de él no comprenden la cultura. Señor Tanaka, su empresa necesita reconsiderar. Creyó en el suelo con un ruido ensordecedor. El tinto manchó el mármol blanco como sangre. ¡Basta!, berreó Víctor, apuntando un dedo tembloroso hacia Aruna. Usted está inventando eso. Usted está intentando sabotear mis negocios. Usted está despedida. El gerente, señor Sousa, se apresuró, el rostro tan rojo como el vino, derramado, listo para obedecer al cliente millonario. Aruna, sin embargo, no retrocedió. Ella fijó la mirada en Víctor, y su respuesta final, proferida en un japonés impecable, resumió la derrota de él. Aoman ha, chang ni wu chi no sigom des. Traducción. La arrogancia es siempre la hija de la ignorancia. El diálogo de poder. La última carta del villano. El sonido del vidrio roto y la furia estruendosa de Víctor Castillo eran el clímax de una tensión que venía arrastrándose desde hacía años en aquel ambiente. Tensión entre el poder ostentado y el conocimiento reprimido. Aruna estaba despedida, pero, en aquel momento, ella era la persona más poderosa de la sala. Víctor agitaba las manos en el aire, intentando recapturar el control de una escena que se había desintegrado bajo el peso de su propia ignorancia. Señor Tanaka, ignore a esta estafadora de delantal. Víctor tartamudeó en portugués. Después intentó, sin éxito, hablar en inglés. She's lying. She's just a waitress. Kenji. El inversor japonés, respondió a Víctor en un inglés perfectamente calmado, pero con una autoridad fría que silenció al magnate inmediatamente. Mr. Castillo, the lady speaks a very precise, business-level Japanese. Her terminology on cultural property preservation law is accurate. My internal alarms were already raised regarding the Osaka zoning, and what she stated now confirms my worst fears. It seems you have been grossly misinformed, or perhaps you withheld crucial information. Traducción. Subtítulos para el público. Señor Castillo, la señora habla un japonés de nivel de negocios muy preciso. La terminología de ella sobre la ley de preservación de propiedad cultural está correcta. Mis alarmas internas ya estaban encendidas sobre la zonificación de Osaka, y lo que ella afirmó ahora confirma mis peores temores. Parece que el señor fue groseramente mal informado, o, tal vez, retuvo información crucial. La última frase, especialmente el retuvo información crucial, golpeó a Víctor como un rayo. Eso sugería fraude. Si Tanaka retrocediera del negocio de 50 millones, la reputación de Víctor Castillo sería destruida en el mercado internacional. Víctor se giró hacia Aruna, sus ojos azules chispeando con odio puro. Él había perdido el argumento técnico. Entonces, él recurrió a su única arma restante, la humillación de clase. «¿Y usted, su insolente?», él siseó, acercándose peligrosamente. «¿Dónde aprendió toda esa porquería? ¿En Internet? ¿Mientras platos? ¿Usted piensa que puede entrometerse en mi mundo con un diploma barato de una facultad de quinta categoría? Mi abogado, que cuesta más de lo que usted va a ganar en 10 vidas, dijo que el negocio es sólido». Aruna lo encaró, sin vacilar.
Ella ya no necesitaba defender su competencia, pues el señor Tanaka ya la había validado. Ahora, ella defendería su integridad moral. Su abogado, señor Castillo, probablemente está siendo pagado para oír lo que el señor quiere oír, no lo que él necesita oír, replicó Aruna, la voz calmada en contraste con la de él. Mi conocimiento viene de años de estudio en relaciones internacionales, antes de que la vida me forzara a servir las mesas de personas como el señor. Víctor se rió, una risa corta e histérica. Ah, la vida la forzó. Típico. Falló en la vida y ahora culpa a los otros. ¿Sabe cuál es la diferencia entre nosotros, Aruna? Yo fallé y me levanté con mi propio dinero. Usted falló y fue a parar detrás de un delantal. Diploma no vale el papel en que fue impreso, porque usted es solo una camarera. Y la ley japonesa no va a salvar a su madre. La mención a su madre fue un golpe bajo, brutal y deshumano. Aruna sintió el cuerpo estremecerse, pero ese dolor apenas solidificó su resolución. Mi diploma no vale el papel, pero su error de análisis de riesgo costará 50 millones, señor Castillo. Aruna replicó, manteniendo la voz en el tono de una ejecutiva en una teleconferencia crucial. Y, diferentemente, que escogí entre servir y sobrevivir. El señor escogió la arrogancia en vez de la diligencia. El señor no será castigado por ser rico, sino por ser imprudentemente ignorante. Ella se volvió hacia Tanaka, que observaba el duelo con una intensidad creciente. Mr. Tanaka, please verify the internal memo from the Osaka Preservation Council dated yesterday. It is highly confidential, but accessible through specific regulatory channels. Your immediate action is required. Traducción. Subtítulos. El público. Señor Tanaka, por favor, verifique el memorando interno del Consejo de Preservación de Osaka fechado ayer. Él es altamente confidencial, pero accesible a través de canales regulatorios específicos. Su acción inmediata es necesaria. Tanaka asintió, sacando el celular del bolsillo y comenzando a digitar. Él no necesitaba a Víctor. Él necesitaba la información. El castigo inmediato. El fin del empleo. En este punto, el gerente, señor Sousa, finalmente actuó, pálido de miedo. Él sabía que Víctor Castillo era uno de los clientes más importantes del Zenith y que la locura de Aruna podría costarle a él y al restaurante contratos y reputación. ¡Aruna! El señor Sousa prácticamente susurró, tirándola por el brazo con una fuerza sorprendente. ¡Ya basta! ¡Pare! El señor Castillo tiene razón. Usted está despedida. Él la arrastró algunos pasos lejos de la mesa, exponiéndola a la mirada de todos los clientes. La humillación pública, el precio por su osadía, estaba cobrada. Su insolencia es inaceptable. El gerente continuó, más para Víctor que para Aruna. Usted no puede difamar a nuestros clientes. Coja sus cosas y váyase. Ahora, Víctor, sintiendo un breve retorno de poder, se relajó en su silla. Él levantó la copa, ahora llena de otro vino traído a toda prisa, y brindó con los ejecutivos, ignorando la sangre en la copa de vino derramada. ¡Qué bueno! Menos una insolente por aquí. La próxima vez que intente hablar en japonés, asegúrese. Es un código de calle, se mofó Víctor. Aruna fue escoltada fuera del salón. Las lágrimas que ella había reprimido en la parte 1 ahora amenazaban con caer, pero ella las contuvo. Ella sintió el peso de la derrota. El despido no era solo la pérdida de un empleo, era el fin del tratamiento de su madre, la vuelta al callejón sin salida financiero que ella tanto luchaba por evitar. Ella había hablado la verdad, y la verdad la había vuelto libre, pero también la había vuelto pobre. Mientras caminaba por el corredor de servicio, entregando el delantal y la placa, la tristeza era aplastante. ¿De qué sirve tener la inteligencia si el mundo solo se inclina ante el dinero? El conocimiento de ella estaba validado. El señor Tanaka sabía que ella tenía razón, pero Víctor todavía estaba allí, arrogante, sentado en su montaña de dinero. Aruna había ganado la batalla de la moralidad, pero había perdido la guerra de la supervivencia. Ella se apoyó en la pared sucia del vestuario, el olor a producto, limpieza sustituyendo el olor a lujo. Su corazón latía fuerte,
Ella tomó el celular para llamar a la madre, pero se detuvo. Ella no podía dar la noticia del despido. Lo que Víctor no sabía, sin embargo, era que la fuerza de su rabia y la rapidez del despido lo habían impedido de percibir un detalle fundamental. El señor Tanaka todavía estaba allí. El inversor japonés no se había ido con Víctor. Él estaba sentado en la mesa, digitando, y ahora, él tenía la prueba, el lazo perfecto y la validación silenciosa. Lo que sucedió a continuación fue invisible para Víctor Castillo, pero absolutamente crucial para el destino de Haruna. Kenji Tanaka, con la frialdad de un samurái moderno, llamó discretamente a su oficina en Tokio. Él había accedido al canal regulatorio sugerido por Haruna. La información era aún peor de lo que ella previera. No era solo una reversión, era un embargo inmediato en las negociaciones de tierras en la región de Shinseki, efectivo en 48 horas, debido a una reclasificación sísmica e histórica. Víctor Castillo no estaba solo ignorante. Él estaba a punto de arrastrar a la empresa de Tanaka, que era socia en la inversión, hacia un escándalo de 50 millones, que también podría transformarse en un proceso de litigio internacional por violación de propiedad cultural. Tanaka colgó el teléfono. Él miró a Víctor, que estaba riendo alto con sus ejecutivos sobre la loca camarera que había sido despedida. Víctor estaba tan absorto en su victoria moral, que falló en ver cara de su ruina. Tanaka se levantó de la mesa. El movimiento fue lento, medido. Él no dijo una palabra a Víctor. Él solo hizo una breve reverencia, el único gesto de respeto que podía dar, y se dirigió a la salida del salón principal. Víctor lo llamó, confuso. «Señor Tanaka, ¿a dónde va? El vino está óptimo. Tenemos que firmar el término de intención». Tanaka se detuvo en la puerta y miró por encima del hombro a Víctor. En un inglés impecable, él dijo, y cada palabra era un puñal frío. «Castillo, my company will not proceed with any investment related to the Shinseki deal. We also will be reviewing our current partnerships with your company in light of your reckless due diligence and your appalling lack of professionalism. I have just averted a catastrophic loss, thanks to an unexpected source». Traducción. Subtítulos para el público. Señor Castillo, mi empresa no dará seguimiento a ninguna inversión relacionada con el acuerdo de Shinseki. También revisaremos nuestras alianzas actuales con su empresa a la luz de su debida diligencia imprudente y su deplorable falta de profesionalismo. Acabo de evitar una pérdida catastrófica, gracias a una fuente inesperada. Y con eso, Kenji Tanaka dejó el salón, dejando a Víctor Castillo solo, petrificado, la copa de vino de $5,000 temblando en su mano. Él no estaba despidiendo a Haruna, él estaba siendo abandonado por su inversor más importante. En el vestuario, Haruna estaba lista para salir, el nudo en su garganta, sofocándola. Ella había perdido todo, pero había mantenido su alma. De repente, la puerta del vestuario se abrió. No era el señor Sousa, el gerente. Era un hombre alto, elegante, el brazo derecho de Kenji Tanaka. Él la buscó por los corredores de servicio. «¿Haruna?», preguntó el hombre en portugués con acento americano. Haruna levantó la cabeza. Su cuerpo estaba exhausto, pero sus ojos todavía ardían con la llama de la inteligencia. «Sí, soy yo». El hombre sonrió y extendió una tarjeta. Presentación en blanco. En el reverso, había una nota escrita a mano, en japonés, y su contenido era de cambiar vidas. «Anatano yonki tochishia, bucha des, wai de daiteimas». Traducción. Subtítulos para el público. «Su coraje y conocimiento no tienen precio. Estoy esperando afuera». El hombre solo indicó la puerta. Haruna apenas podía respirar. Ella había caído, pero el destino, personificado por un inversor japonés, la estaba tirando hacia arriba. El giro final era inminente. El post-confrontamiento. La caída. Haruna salió del Zenith, no por la puerta de servicio, sino por la entrada principal, la tarjeta de presentación de Kenji Tanaka apretada en la palma de la mano. El aire frío de la noche de la ciudad debería haber sido reconfortante, pero ella sentía el peso del mundo en sus hombros. La euforia de la victoria intelectual de minutos atrás se estaba disipando, sustituida por la dura realidad de su situación. Ella estaba desempleada. El despido, para ella,
No era solo la pérdida de un salario, el colapso del frágil castillo de cartas que mantenía a su madre viva, las imágenes de los exámenes médicos caros, de los medicamentos en la nevera y de la mirada cansada de su madre, se mezclaban en su mente. ¿Qué haría ella ahora? ¿Dónde encontraría otro empleo que pagara lo suficiente para los gastos médicos? El fantasma en el mapa se había revelado, y, aunque expuso la ignorancia de Víctor, él también la había dejado vulnerable. El coraje tenía su precio, y Aruna estaba pagando íntegramente. Ella se sentó en un banco frío en la plaza enfrente al rascacielos, observando el tráfico que pasaba como un río indiferente. Lágrimas, que ella se había rehusado a derramar enfrente de Víctor, ahora escurrían silenciosamente por su rostro. ¿Será que yo actué por orgullo? Ella se preguntaba. ¿Podría haberme quedado en silencio y aguantado la humillación? ¿Por el bien de mi madre? El dilema moral era excruciante. Ella había defendido su dignidad, pero, al hacerlo, había en riesgo el bienestar de su familia. El gusto de la victoria era amargo, teñido por la ansiedad. Ella se sentía como una general que venció una batalla, pero perdió la guerra. De repente, un coche de lujo, un modelo híbrido silencioso y elegante, que Aruna reconoció como un Lexus LS modificado, se detuvo suavemente enfrente a ella. Las luces diurnas LED brillaban, y la ventana trasera oscurecida bajó, revelando el rostro serio e impasible de Kenji Tanaka. El giro, la convocación inesperada. Aruna-san, la voz de Tanaka era calma, en un portugués casi perfecto. ¿Podría, por gentileza, entrar? Me gustaría conversar. Aruna dudó por un segundo. Aquel era el momento de la verdad. Ella se secó las lágrimas apresuradamente, intentando recomponer la postura. Sus rodillas temblaron, pero ella se levantó y abrió la puerta del coche. El interior era un santuario de cuero suave y madera pulida, un contraste gritante con el banco de plaza frío y la realidad que la esperaba. Kenji Tanaka estaba sentado en el asiento de atrás, leyendo una tablet. Él hizo un gesto para que ella se sentara a su lado. El hombre que le había entregado la tarjeta de presentación estaba en el asiento del conductor. «Disculpe interrumpir su reflexión», dijo Tanaka, guardando la tablet. «Pero yo necesitaba actuar rápidamente. Víctor Castillo ya está intentando llamar a sus contactos en Tokio para corregir lo que él llama de malentendido». Aruna sintió un escalofrío. Víctor era un predador herido. Él no va a conseguir cambiar la realidad de la ley de preservación, señor Tanaka. Aruna respondió, su voz todavía un poco temblorosa. La decisión del Consejo de Osaka es soberana. Yo sé eso, Aruna-san. Tanaka asintió. Y fue por eso que yo la busqué. Lo que sucedió allá adentro no fue solo una demostración de conocimiento, fue una demostración de coraje e integridad. Él la miró, los ojos penetrantes. Yo observé. Víctor Castillo tiene un patrón de intimidar y humillar a clientes, incluso a socios. Él mide el valor de las personas por su precio, no por su carácter. Yo vi su batalla silenciosa, Aruna-san, y yo la vi a usted escoger la verdad, incluso si eso costara su empleo. Aruna bajó la cabeza, sintiéndose avergonzada por su vulnerabilidad. Yo no tuve elección, señor Tanaka. Él me humilló, pero él estaba a punto de cometer un error que arrastraría a todos hacia un abismo legal. Mi padre perdió todo a causa de estafadores, y yo no pude dejar que sucediera a más nadie, especialmente al señor, que parecía ser un hombre justo. Tanaka sonrió ligeramente, un gesto raro en su rostro austero. Un hombre justo, tal vez. Un hombre prudente, ciertamente. Y fue su prudencia, combinada con su conocimiento, lo que me impresionó. Usted no fue solo una empleada humillada. Usted fue una consultora no contratada, que me salvó de una pérdida inminente de 50 millones y de un escándalo. Él hizo una pausa, y el silencio en el coche era llenado solo por el zumbido suave del motor. El patriarca, como usted lo llamó en su mente, él continuó, como si hubiera leído sus pensamientos, o, como el mercado internacional lo conoce, Julian Thorne, mi mentor y CEO global del Tanaka Group Holdings, estaba en una conferencia online con nosotros durante la cena. Él no habla portugués,
pero mi asistente estaba traduciendo lo grueso de la conversación de Víctor, y Aruna-san, cuando usted comenzó a hablar en japonés, él detuvo todo para oír. Los ojos de Aruna se abrieron. Julian Thorne, el legendario inversor que había construido un imperio de miles de millones con base en ética y visión de largo plazo, ¿él había asistido a todo? El señor Thorne, continuó Tanaka, quedó impresionado no solo con su fluidez, sino con su comprensión de la intersección entre cultura y derecho comercial. Él vio su inteligencia, su capacidad de análisis y, por encima de todo, su coraje moral. La propuesta absurda, una beca de estudios y más Tanaka, abrió carpeta de cuero que estaba en su regazo. De allí, él sacó un documento y se lo entregó a Aruna. Era un contrato, pero no un contrato de empleo común. Aruna-san, Julian Thorne y yo nos gustaría hacerle una propuesta. No solo para usted, sino para su futuro. Usted demostró una capacidad analítica y una integridad que son raras en el mundo corporativo. Estamos dispuestos a invertir en eso. Él apuntó al documento. Primero, una beca de estudios integral para que usted concluya su maestría en Economía y Relaciones Internacionales, con enfoque en Derecho Internacional Asiático, en cualquier universidad que usted escoja, en Japón o en cualquier otro lugar del mundo. Eso incluye todos los gastos de vivienda y una ayuda generosa para su madre, que será garantizada en una cuenta fiduciaria administrada por nuestra fundación. Aruna apenas podía creer lo que oía. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de alivio y esperanza. Su madre, el tratamiento estaba garantizado. Su sueño de facultad, que había sido aplastado, estaba de vuelta. Segundo, continuó Tanaka, con una pequeña sonrisa, no queremos solo una estudiante. Queremos una mente brillante en nuestro equipo. Después de la conclusión de su maestría, le ofrecemos un cargo de consultora estratégica junior en el Tanaka Group Holdings, directamente ligada a nuestra división de análisis de riesgo de inversión en Asia. Aruna estaba en shock. De camarera despedida a consultora estratégica junior de una de las mayores holdings del mundo? Era absurdo. Era un salto de un abismo hacia una montaña, todo en cuestión de horas. La propuesta era, de hecho, absurda, en su generosidad y desproporcionalidad a su posición social anterior. Su salario inicial como consultora, Tanaka especificó, para solidificar la oferta, será 10 veces lo que Víctor Castillo pagaba a uno de sus directores ejecutivos. Y habrá un bono de firma sustancial, retroactivo a la fecha de hoy, como agradecimiento por salvarnos de los 50 millones. Aruna respiró hondo. Era demasiado para procesar. Pero, señor Tanaka, ¿por qué todo esto? Yo soy solo... Usted no es solo, Aruna-san. Kenji Tanaka la interrumpió, la voz firme. Usted es una heroína. Usted demostró que el verdadero poder no está en el dinero o en la posición, sino en la inteligencia, en la integridad y en el coraje de hablar la verdad cuando nadie más se atreve. Víctor Castillo necesitaba ser expuesto, y usted fue el instrumento. Justicia. Él le extendió la pluma a ella. El señor Thorne pidió que yo resaltara. Nosotros no le estamos dando un empleo. Estamos invirtiendo en un futuro. El futuro de personas como usted, que valoran el conocimiento y la ética por encima de la arrogancia y de la codicia. Aruna tomó la pluma, las manos temblando. La tinta escurrió suavemente sobre el papel, el futuro de ella siendo trazado con cada letra. El destino sellado y la inversión de papeles. Mientras Aruna firmaba el documento, en el Zenith, Víctor Castillo enfrentaba su propia catástrofe. Su celular tocaba incesantemente con llamadas de sus socios y abogados, todos exigiendo explicaciones sobre el colapso del negocio Shinseki. El banco ya estaba llamando para congelar sus líneas de crédito para el proyecto. Él había perdido 50 millones y, peor aún, la confianza de uno de los mayores inversores del mundo. Sus ejecutivos, antes aduladores, ahora lo miraban con desprecio y miedo, percibiendo que el genio se había vuelto tonto. La arrogancia de él lo había llevado a la ruina financiera y moral. Él había humillado a una camarera,
y esa camarera había, inadvertidamente, tirado la alfombra de debajo de su imperio. En el coche, Aruna terminó de firmar. Ella miró a Tanaka, con los ojos llenos de lágrimas de gratitud. Yo no sé cómo agradecer, señor Tanaka. Agradezca con su excelencia, Aruna-san, él respondió. Y recuerde siempre la lección de hoy. El verdadero poder no es el dinero, sino la integridad, inteligencia. El coche comenzó a moverse, no en dirección a su casa simple, sino en una dirección nueva y prometedora. Aruna miró por la ventana. La ciudad que antes parecía fría e indiferente, ahora brillaba con las luces de 1000 posibilidades. Ella no era más la camarera humillada, era la heroína de su propia historia, con un futuro que Víctor Castillo nunca podría haber imaginado. La inversión de papeles era completa. El arrogante caía, y la humilde ascendía, no por suerte, sino por mérito, coraje. La historia de Aruna es un testimonio de que la justicia, a veces, se disfraza de camarera y habla japonés fluido. ¿Usted se sintió revoltado con Víctor y ahora aliviado con el giro de Aruna? Si usted está vibrando con esta historia de superación y justicia, dele like a este video. Ahora, suscríbase al canal para no perder dramas todavía más emocionantes y active las notificaciones para ser avisado sobre cada nueva lección de vida. ¿Qué piensa usted que Aruna hará con su nuevo? ¿Cómo Víctor Castillo pagará por su arrogancia? La catarsis final está llegando. El ascenso. La condición audaz. El coche se detuvo suavemente enfrente a un lujoso hotel en el centro de la ciudad. Kenji Tanaka condujo a Aruna, ahora vestida con un abrigo de lana que él había providenciado apresuradamente, hacia una suite de conferencia. El ambiente era de alta diplomacia y seriedad. La pantalla de proyección estaba encendida, y un hombre de cabellos grises y ojos cálidos, el legendario Torne, CEO del Tanaka Group Holdings, aguardaba la reunión. Aruna-san, it is an honor to meet you, albeit virtually, dijo Torne en inglés, su voz grave y acogedora. Traducción. Subtítulos para el público. Aruna-san, es un honor conocerla, aunque sea virtualmente. Aruna sintió la familiaridad de su conocimiento retornar. Ella no era más la camarera intimidada. Ella era una profesional hablando con otro profesional. The honor is entirely mine, Mr. Thorne. Aruna respondió en un perfecto, su voz firme. Thank you for your faith and for this extraordinary proposal. Traducción. Subtítulos para el público. La honra es toda mía, señor Thorne. Gracias por su fe y por esta propuesta extraordinaria. Julian Thorne sonrió, una sonrisa genuina que irradiaba respeto. Su coraje hoy nos ahorró mucho más que dinero, Aruna. Su inteligencia nos salvó de un error moral. Su beca y la consultoría son un contrato sellado, pero ¿hay algo más que podamos hacer para que se sienta totalmente cómoda para aceptar este futuro? El escenario estaba montado. Aruna tenía la chance de simplemente aceptar su victoria personal, o de usar su nuevo poder para forzar un cambio ético en el sistema que la había oprimido. Aruna miró a Kenji Tanaka, y después a Julian Thorne en la pantalla. Ella respiró hondo. Sí, señor Thorne, ella dijo, y su voz se volvió más baja, más intensa. Hay una condición. Tanaka y Thorne se miraron entre sí, sorprendidos. Una camarera despedida, consultora de miles de millones, estaba imponiendo condiciones al CEO. Esa era la verdadera audacia. Por favor, diga, Aruna-san, incentivó Thorne. Yo no quiero solo la recompensa de la virtud. Yo quiero la exposición de la falla moral. Aruna declaró. El señor Castillo usa la humillación como arma contra los más débiles. No se le puede permitir continuar en un lugar que se jacta de lujo y excelencia, donde los empleados son tratados como menos que basura. Mi condición es simple. Quiero el Tanaka Group use su influencia global y, específicamente, su reciente corte de relaciones con Víctor, para garantizar que él sea públicamente baneado de todos los establecimientos afiliados a la red Zenith en todo el mundo. La exigencia era brutal. No era por dinero, sino por justicia de clase. Víctor necesitaba ser expuesto donde su orgullo era más frágil, su estatus social. Julian Thorne se recostó en la silla, evaluándola.
Usted no está pidiendo dinero o acciones. Usted está pidiendo acto de justicia social. Exactamente. Aruna asintió, los ojos ardiendo. El dinero de él no puede ser permitido para proteger su arrogancia. Yo perdí mi empleo para defender lo que es correcto. Él debe perder su estatus para aprender a respetar lo que es humano. Si el Señor desea invertir en mi integridad, debe también proteger la integridad de todos aquellos que él oprimió. Kenji Tanaka sonrió abiertamente. Por primera vez en la noche. I believe we have found our new consultant, Mr. Él comentó. Traducción. Subtítulos para el público. Creo que encontramos a nuestra nueva consultora, señor Thorne. Julian Thorne asintió vigorosamente. Su satisfacción evidente. Condición aceptada. Aruna-san. Garantizaremos que la elección de Víctor Castillo sea global. El destino del villano. La humillación final. El plan fue puesto en práctica con la eficiencia fría de un conglomerado global. Al día siguiente, Víctor Castillo se despertó con la noticia de que no solo el acuerdo de Shinsei se había colapsado, llevando consigo una parte significativa de su liquidez, sino que el Tanaka Group Holdings había emitido un comunicado de prensa conciso, pero devastador, citando la imprudencia ética de Víctor como el motivo de la ruptura de todas las alianzas. El mercado financiero reaccionó con pánico. Las acciones de Víctor se desplomaron, pero la verdadera humillación sucedió la semana siguiente, en el mismo lugar donde él había cometido su crimen moral, el Zenith. Víctor, desesperado por parecer inquebrantable, intentó regresar al restaurante, queriendo probar que su estatus social estaba por encima de cualquier revés financiero. Él se detuvo en la entrada, su traje caro y su corbata de seda pareciendo una armadura rajada. El mismo gerente, señor Sousa, que había despedido a Aruna, ahora estaba en la puerta, pálido, pero con una nueva determinación forzada por el miedo de perder la franquicia. Señor Castillo, dijo Sousa, en un tono que no tenía el habitual reverente, sino una frialdad profesional. Lo siento mucho. Su reserva fue cancelada. Víctor frunció el ceño. ¿Cancelada? ¿Usted sabe quién soy yo? Fui despedido por una camarera loca. ¿Y ahora usted quiere despedirme? No fui yo, señor Castillo. Fue la casa matriz, respondió Sousa, extendiendo un sobre con el logotipo del Zenith Global. El Zenith no sirve a clientes que demuestran una falta de respeto flagrante por su equipo de servicio. Su actitud en la cena con el señor Tanaka. Aruna Costa, nuestra ex empleada, fue considerada una violación de nuestro código de conducta global. Víctor abrió el sobre, donde estaba una pequeña tarjeta. Víctor Castillo está permanentemente baneado de todas las instalaciones del Zenith International. ¡Eso es ridículo! Yo soy uno de sus mejores clientes, gritó Víctor, su voz resonando en el lobby vacío. El señor Castillo ya no es nuestro cliente, señor Castillo, dijo Sousa, con un punto de satisfacción contenida. Y, propósito, la señorita Aruna Costa, a quien el señor humilló por ser una camarera, ella no necesitará más un diccionario de japonés. Ella es ahora la consultora estratégica senior para análisis de riesgo asiático del Tanaka Group Holdings. Ella no solo habla japonés, señor Castillo. Ella lo usa para derrumbar gigantes como el señor. El rostro de Víctor se puso rojo, después gris. Él se tambaleó hacia atrás, la humillación golpeándolo no más como una bofetada, sino como la caída de un edificio. Su estatus, el único poder que él realmente valoraba, había sido retirado por orden de una ex camarera. Él fue forzado a darse la vuelta y alejarse, despojado y expuesto, un paria en su propio mundo de lujo. La arrogancia había encontrado su castigo máximo, el ostracismo social, la recompensa de la virtud y el nuevo mañana Aruna, semanas después, estaba en Tokio, en una universidad renombrada. Ella ya no estaba con un delantal, sino con un blazer elegante, lista para una conferencia de bienvenida. Su madre, ahora en tratamiento particular y en paz financiera, había llorado lágrimas de alegría al despedirse. En su primer día, Aruna recibió una llamada de Kenji Tanaka. Aruna-san,
El primer informe que nos gustaría que usted preparara es un análisis completo sobre los riesgos éticos en inversiones inmobiliarias en Asia. En particular, un estudio de caso sobre la fragilidad del capital arrogante versus la fuerza de la integridad cultural y legal. Con placer, señor, respondió Aruna, sonriendo. Ya tengo el estudio de caso perfecto en mente. La historia de Aruna no terminó con un final de cuento de hadas, sino con el inicio de un nuevo capítulo basado en el mérito y en la justicia. Ella usó su nuevo poder no para vengarse financieramente, sino para forzar el cambio ético. La beca y el cargo eran la recompensa por su virtud e inteligencia. Ella no se volvió rica de la noche a la mañana, pero se volvió poderosa. El poder de la mente y de la moral. Conclusión y reflexión. Esta es la historia de la caída de Víctor Castillo y del ascenso de Aruna Costa, un recordatorio vívido de que la vida es un espejo que refleja lo que le damos a ella. Víctor era rico en dinero, pero pobre en carácter. Él intentó usar su riqueza para humillar al humilde, sin percibir que el conocimiento de Aruna era la verdadera moneda de cambio, y la integridad de ella era un escudo impenetrable. El verdadero poder no es el dinero, sino la inteligencia y la integridad. Arrogancia es siempre la hija de la ignorancia, y la prepotencia inevitablemente lleva a la ruina. No se contente con la injusticia que usted ve a su alrededor. Continúe creyendo en su valor, en su educación y en su moral, pues, en el momento en que usted se levante y hable la verdad, el destino cambiará el juego a su favor. Si usted se sintió inspirado por el coraje de Aruna, y si cree que la justicia es el cimiento de un mundo mejor, su like y su suscripción son nuestra recompensa. Comente abajo. Si usted pudiera darle un consejo a Aruna al inicio de la historia, ¿cuál sería? Comparta este vídeo con todos los que necesitan un recordatorio de que la humildad, cuando aliada a la inteligencia, es la mayor de las armas. Su apoyo nos ayuda mucho a continuar trayendo nuevas historias que despiertan la conciencia y promueven la justicia. La moral de la historia es clara. No subestime a la persona de delantal, pues ella puede tener el conocimiento para derrumbar su imperio de